Además de la excepcional obra literaria de Gabriel García Márquez, también se le recuerda por sus aportes al audiovisual, tanto la radio como la televisión en Colombia y en otros países de América Latina. Un caso muy especial nos enorgullecemos de preservar el archivo Señal Memoria. Se trata de dos ideas de Gabriel García Márquez desarrolladas en los años 90 para narrar la historia de Colombia. Primero fue en 1993 la miniserie Crónicas de una generación trágica, una manera de contar la historia de la generación que lidera el primer proceso de la independencia de la Nueva Granada desde su cotidianidad y desde sus defectos. Pero también se buscó narrar la vida cotidiana en la época de la colonia en un proyecto más ambicioso todavía, como lo fue la miniserie de Amores y Delitos, estrenada en 1995. Decía que ya estábamos cansados de oír la historia de los mismos de siempre, de los personajes que han estado encumbrados en la historia. Entonces, ese fue el enfoque. Entonces eran los historiadores, después vinieron los libretistas y ya después vinieron los directores. Él mantenía constante comunicación con ellos telefónica, porque en ese entonces no teníamos internet, no teníamos celulares, entonces era todo, el fax sí existía, intercambiaban mucho fax, hacían correcciones a los libretos, a los guiones originales. A él se le comunicó cuáles eran las locaciones finales que se consiguieron. Siempre pidió que las escenas se hicieran en lugares que conservaran la relación con ese pasado que se estaba contando. Como era en cine, esta edición tocó mandarla a hacer a Nueva York, porque aquí no había laboratorios o al menos en lo que se necesitaba, porque era en color, en estéreo, y todo, entonces se necesitaba un laboratorio 1A. Y cuando llegó a esa parte final, yo creo que desarrollaba por ahí en un 70-80%, faltaban solo créditos, una sincronización entre sonido e imagen, algunas cosas de coloración, todo eso faltaba. Realmente era poco, entonces nos reunimos, los tres directores, los libretistas, los investigadores, los historiadores, los actores principales en un cuartico que creo que, en una oficina que creo que no tenía más de 6x6. Veíamos, sí, que tomaba apuntes, que veía, pero siempre, pues como él tenía fama de ser muy exigente en todo lo de él, de ser cositero, de ser minucioso, de ser muy crítico, pues además era una luminaria mundial, premio Nobel, un tipo que se le miraba con mucho respeto y en cierta manera generaba temor por la manera de ser de él, por su personalidad. Y dijimos, no, pues el señor nos va a rajar, ¿no? Estábamos hechos un manojo de nervios. Y al final Gabo se levanta, porque él era histriónico, él le gustaba como llamar la atención. Al final él se levanta, mete la mano izquierda, la mano derecha aquí al bolsillo de su chaqueta y saca unas tijeras grandes. Y empieza a hacer así. Y nos las muestra. Yo venía dispuesto a esto, a cortar, a meterle tijera a esto. Pero esto está muy bueno. Cogió las tijeras, la echó a la basura y empezó a aplaudirnos a todos. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.